Este tema sale a relucir debido a reiterados comentarios que me hicieron en las diferentes plataformas del Internet. Aunque tuvieron diferentes formas de escribirlo, la idea o concepto se mantuvo. Una persona sostuvo que lo que digo es muy peligroso porque entonces la gente puede pecar libremente porque no hay nada que los contenga. Otro preguntó, ¿entonces la ley del Padre ya no sirve? Otro dijo que aún en la gracia es pecado violar los mandamientos de Dios, limitando la ley de Dios a los 10 mandamientos, pero sin demostrarlo. Otro, de actitud irrespetuosa, me dijo ignorante a tope y tremendo bruto, saliéndose de la vocación cristiana, porque piensa que ya no sería pecado el adulterio, el robo, la mentira, etcétera, y concluyó que como todo eso sigue siendo pecado, es porque la ley está vigente. Otro me preguntó, entonces, ¿tú cómo sabes que es pecado el adulterio, el robo, la mentira, etcétera? ¿No será porque la ley te lo dice? Otro, de manera irónica, me preguntó, o sea, el adulterio ya no es pecado. Y otro concluyó que así Dios estaría permitiendo todo, lo bueno y lo malo, porque donde no hay ley, todo está permitido. Bien, los amigos adventistas interpretan cuando escuchan que la ley en todo su cuerpo o sistema fue puesto a un lado, para ellos quiere decir que entonces se está defendiendo el antinomismo. Repito, se está defendiendo el antinomismo. Para aclarar término, si hay alguno que no entiende la expresión antinomismo, eso significa libertinaje de la gracia o doctrina contraria a la ley moral. En otras palabras, los que reclaman la gracia como licencia para pecar. Por ejemplo, la doctrina salvo, siempre salvo, pero distorsionada, no como la ve el calvinismo, porque el calvinismo tiene la doctrina salvo, siempre salvo, pero ellos hablan o exaltaron más la santidad que el mismo Martín Lutero. Esa doctrina de salvo, siempre salvo, distorsionada, la persona puede robar, fornicar, adulterar, y pare usted de contar todo lo que la Biblia llama fruto de la carne y la persona es salva. Eso es ser antinomianista. A Pablo se le quiso acusar de ser antinomiano por parte de los judíos, es decir, que si no se guardaba la ley, entonces interpretaban lo que decía Pablo como que permitía todo tipo de pecados. Examinemos estos dos versos, Romanos 6:14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 3:27 y 28. Donde pues está la jactancia, queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Ahora veamos la defensa de Pablo. Romanos 6:15 al 18. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, aunque erais esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Eso es suficiente para interpretar correctamente lo que quiso decir Pablo. El hecho de que se le objetaba a Pablo
que su doctrina de la ley daba licencia para el pecado, muestra que él hacía a un lado la autoridad de la ley, sino porque se le objetaba esto a su doctrina. Los judíos creían en el perdón de pecado tan fuertemente como Pablo. Así que, si él solo enseñaba que el pecador era perdonado por gracia y que ya no estaba bajo la condenación de la ley, los judíos estarían de acuerdo con él, pues todos ellos creían en el perdón de los pecados. El hecho de que se suscitara esta objeción a la posición de Pablo acerca de la ley, de la misma manera que se suscita a nuestra posición en la actualidad, muestra que hemos interpretado a Pablo correctamente. Como ustedes han visto en un comienzo, las objeciones que han puesto los adventistas cuando hemos sostenido que toda la ley mosaica fue puesta a un lado, entonces los adventistas inmediatamente exclaman: entonces, si no estamos bajo la ley, podemos pecar todo lo que queramos, podemos robar, mentir, matar, etc. Nunca parecen notar que esto es precisamente lo que los judaizantes, los oponentes de Pablo, decían contra su doctrina en aquel entonces. Él menciona la objeción de ellos y la responde: no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Responde: en ninguna manera. Romanos 6, 14 y 15. Cuando Dios habla, ¿no es pecado desobedecer? Claro que sí. La Biblia dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2. Esto dice que Dios ha hablado a los hombres de varias maneras en diferentes ocasiones. Sin importar de qué modo Dios se haya expresado, habría sido pecado desobedecer. En el monte de la transfiguración aparecieron Moisés y Elías. Lucas 9:29. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Y esto fue lo que dijo el Padre. Lucas 9:35. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Aquí el Padre le da preeminencia al Hijo, a Jesús, por encima de Moisés, que representaba la ley, y por encima de Elías, que representaba a los profetas. Y el mismo Moisés profetizó de un profeta que sería igual que él. Deuteronomio 18:15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Ni Juan el Bautista, el último profeta de la ley, jamás fue igual en autoridad que Moisés. Todos esos profetas, hasta Juan el Bautista, eran profetas de la ley. Ellos se encargaban de encauzar a la gente a la ley. Por tanto, Moisés fue superior a ellos. Pero si Moisés dijo que Dios le levantaría un profeta igual que él, se refería a la misma investidura, poder, autoridad. Moisés trajo el primer pacto. Jesús trajo el segundo pacto. Moisés trajo la ley. Jesús trajo el evangelio que suplantó a la ley de Moisés. Si Jesús tenía la capacidad de parte de Dios de traer un nuevo pacto, quiere decir que tenía mayor autoridad que Moisés, y eso es lo que dice la Biblia. Hebreos 3:3. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno
¿Cuánto tiene mayor honra que la casa el que la hizo? Ahora fíjese en la sentencia de los que no quieren escuchar o darle preeminencia a Jesús. Hechos 3:22 y 23. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Es terrible lo que les acontecerá a los que no tengan como autoridad a ese profeta que Dios levantaría, que era como Moisés. Dice que sería desarraigada del pueblo. Entonces, ¿no es ley la palabra del Señor Jesucristo? ¿Podría haber alguna ley superior? Dijo Jesús: yo y mi Padre uno somos. Juan 10:30. Y todos deben honrar al Hijo como honran al Padre. Juan 5:23. Entonces, las palabras de Jesús han de ser honradas, tanto como las palabras de Dios. Son ley, lo mismo que las palabras de Dios. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Juan 14:28. Entonces seremos juzgados por las enseñanzas de Cristo, no por la antigua ley. Los cristianos serán juzgados por el Evangelio. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi Evangelio. Romanos 2:16. Él, Jesús, tiene una ley. Gálatas 6:2. Cumplid la ley de Cristo. Estamos bajo su ley. Primera de Corintios 9:21. Bajo la ley de Cristo. El título del mensaje: el adventista dice: si la ley moral no está vigente, ¿con qué nos guiamos? ¿Y quién les habló? Su amigo Omar Duareb.